En la entrada de la guardería, la joven Vanessa lloraba sin tener intención de entrar al edificio. En general, iba de buena gana, pero ese día se negaba como si estuviera a punto de tener problemas. La madre se sentó frente a la niña, la observó fijamente y le preguntó qué le ocurría, si alguien le había causado daño en la guardería o la había perturbado. Ella negó con la cabeza y no supo explicar de dónde se originaba ese temor que sentía y por qué no quería separarse, especialmente de su madre. Vanessa le pidió a su madre que no se marchara y apoyó sus manos en las mangas del uniforme de su madre. Ella le explicó que todos los días le llevaba al colegio y luego regresaba a buscarla porque le quiere más que a nadie en el mundo y siempre le querrá. También le dijo que, cuando tuviera miedo, pensará en que tiene una madre que, aunque esté lejos, sigue pensando en ella y regresará pronto. Al integrarse al grupo de niños, Vanessa se sentó en la mesa y apoyó la cabeza en las manos, mostrando su falta de interés en participar en juegos, desayunar o interactuar con los demás niños. La encargada de la guardería se aproximó para preguntarle por qué se encontraba tan triste, a lo que Vanessa respondió levantando la cabeza y señalando que estaba esperando a su madre. A pesar de que la encargada de la guardería le recordó a Vanessa que su madre ya se había ido y debía esperar hasta la tarde para que regresara, la niña sacudió su cabeza llorando, ya que seguía sintiéndose asustada. Mientras los demás niños se divertían riendo, construyendo y conversando con entusiasmo, algunos se acercaron a Vanessa, pero ella se apartó. En respuesta, los niños comenzaron a sentirse algo incómodos por ella y la rechazaban. No obstante, Vanessa no se veía afectada por la actitud de los demás. En medio de sus propias inquietudes y temores, las intrigas y las bromas de esos niños le parecían sencillas y simples. Al llegar la noche, Vanessa permaneció de pie junto a las puertas cerradas de la guardería, abrazando su bolsa de ropa de color rosa que contenía sus pertenencias. La encargada de la guardería se dirigió hacia Vanessa y le recordó que eran las 7 de la noche y que estaban solas. Vanessa, incapaz de hablar por el nudo que tenía en la garganta, inclinó la cabeza con negatividad cuando le preguntaron si habían venido a buscarla. Sus ojos temblaron de miedo y no quería ocultar que su madre no había venido. La encargada de la guardería tomó su teléfono móvil para contactar a Sara, pero nadie respondió. Al descolgar finalmente el teléfono, la voz de un hombre dijo que Sara se encontraba en el hospital. La encargada de la guardería explicó que debía venir a la guardería a buscar a Vanessa. La persona, quien se presentó como el esposo de Sara, prometió ir. La encargada de la guardería trató de tranquilizar a Vanessa, asegurándole que su padre llegaría a buscarle pronto. Pero la joven corrigió señalando que no era su padre, sino Diego, el esposo de su madre, a quien nunca había querido. No obstante, la maestra la tranquilizó comunicándole que Diego llegaría en un momento y que no debía inquietarse. Vanessa preguntó acerca de su madre y la encargada de la guardería explicó que tu madre está enferma, pero que se recuperaría en poco tiempo. Tras esperar unos 30 minutos, observaron a un hombre que se acercaba hacia ellas, vestido con una ropa de cuero negra. Al acercarse a la valla de la guardería, él les saludó y les comunicó que había venido a recoger a Vanessa. La docente entregó a la niña a Diego, quien explicó que se había olvidado de la hora debido a su inquietud por el estado de salud de su esposa. Se lo agradeció a la profesora y se fue de inmediato, llevando a Vanessa de la mano. Antes de irse, la maestra aseguró a Vanessa que su madre se recuperaría pronto gracias a la atención médica del hospital y que no debía preocuparse. Sin embargo, estas palabras no lograron calmar a la niña. De regreso a casa, Vanessa caminó en silencio, temiendo hacer preguntas, ya que le resultaba difícil comprender por qué su madre estaba enferma y le habían llevado al hospital. Su madre solía estar siempre presente en casa para ella, y su ausencia solo ocurría en circunstancias excepcionales, como cuando la niña estaba en la guardería. Para la pequeña cabeza de Vanessa, la enfermedad significaba algo así como un resfriado en el que el médico le tomaba la temperatura y le daba medicinas, y todo acababa siempre bien. Sin embargo, cuando llegaron a casa, su mamá realmente no se encontraba. Vanessa le preguntó a su padrastro si no podía ver a su mamá. Los pensamientos de Diego claramente no estaban en la realidad. Este se encontraba preocupado por el hecho de tener que atender a la pequeña Vanessa. Además, todos los asuntos de su mujer recaían ahora sobre sus hombros,
y no podía predecir cuánto tiempo pasaría en el hospital. Sara padecía de diabetes y siempre vigilaba su dieta y sus niveles de azúcar para evitar volverse insulina dependiente. Esa tarde se sintió mal y se desmayó. Diego, que estaba en casa, llamó una ambulancia. Vanessa interrumpió sus pensamientos diciendo que tenía hambre. El hombre no era el mismo. Sus pensamientos le abrumaron. Se inspiró irritado y dijo que no le había preparado comida con antelación. Fue a la nevera, la abrió y extrajo media barra de pan, junto con una salchicha. Las colocó sobre la mesa y le sugirió a la chiquilla que preparara un bocadillo. Vanessa, sintiéndose temerosa de oponerse, tomó el pan con ambas manos y comenzó a darle mordiscos, masticando lentamente. Aunque deseaba llorar, se esforzó por contenerse, ya que aún no se acostumbraba a estar sin su madre. Al día siguiente, Diego llevó a Vanessa a la guardería, considerando su deber visitar el trabajo de su esposa. Sara era la dueña de una red de salones de belleza muy popular y rentable. Así que, en ese momento, Diego debía asumir toda la responsabilidad y comprender los matices de este negocio. A pesar de haber intentado establecer su propio negocio en varias ocasiones, Diego había experimentado fracasos repetidos. Atribuyó sus dificultades a socios deshonestos y a circunstancias adversas, sin reflexionar sobre la posibilidad de que la causa de su fracaso estuviera en su propia falta de determinación y experiencia. Ahora se encontraba sentado frente a una amplia mesa de cristal, en el espacioso despacho del salón de belleza, en una silla de cuero adornada con pieles blancas que simbolizaba ligereza y elegancia. Estas cualidades encarnaban muy fielmente a su mujer. Sara. Diego contempló aquel espacio exquisito, las imágenes de árboles de flor, los tableros de cristal, con coloridas firmas sobre diversos servicios de belleza, y se acostumbró a la idea de que ahora su tarea consistía en ponerse al frente de ese negocio. Aprender a controlar el frente de trabajo que concierne a la gestión y a mantener el negocio, tratando de aumentar el capital. Leyó en voz alta el nombre del salón de belleza, impreso en todos los documentos que yacían sobre la mesa en ordenadas pilas, saboreando cada palabra como si dibujara lentamente cada letra en el aire. Y pensó Diego que dirigir ese local era realmente gratificante. El hombre sintió muy dentro de sí el poder y todo era perfecto. Había comenzado a manejar el negocio a sus anchas y a gastar el dinero de su mujer como él quería. Pero había algo que todavía no lograba manejar. A la pequeña Vanessa. Cada instante, la resonante voz de la jovencita se introducía constantemente en sus pensamientos, perturbándolos gradualmente. Él no soportaba a aquella muchachita. Normalmente, su esposa era la que se encargaba de ella, pues al final del todo, no era realmente su hija. La nueva rutina se volvió familiar. Los días se asemejaban unos a otros, y automáticamente Diego llevaba a la niña al jardín. La recogía por la tarde y luego intentaba cocinarle algo, aunque no con mucha destreza. En su mayoría de veces, Vanessa consumía sus comidas de manera apresurada. Meriendas, bocadillos, fideos chinos o bollos de la panadería. El padrastro, por su parte, solía ir periódicamente a comer a una cafetería cercana al salón de belleza. Y en esos momentos, no pensaba en Vanessa. Aunque el hombre visitaba regularmente a su esposa en el hospital, el estado de Sara permanecía inalterado. Yacía en un profundo coma, en la misma habitación del hospital, sobre una sábana extraordinariamente suave, sin mostrar reacción ante ningún movimiento humano. Los aspectos suavizados y femeninos de Sara estaban ahora envejecidos, sus labios caídos, su piel sorprendentemente pálida y su cuerpo cubierto por la manta de la habitación. Parecía tan cercana y a la vez tan lejana, como si fuera de otra galaxia. La respiración de la mujer solo se podía percibir si alguien se acercaba lo suficiente, sosteniendo la oreja en sus labios sin color y escuchando con atención. En esta habitación llena de silencio, parecía como si el tiempo se evaporara en un silencio interminable. El ambiente se encontraba saturado, con una inexplicable sensación de preocupación que se echaba sobre la cama de Sara como un fantasma que reflejaba la mujer sana que hace poco tiempo había sido. Cada vez que la observaba, Diego se cuestionaba que se sentía estar en coma, donde se atravesaban los pensamientos de su esposa y si siquiera estaban presentes, o si ella era como un cadáver vivo que no existía. Se cuestionaba cuándo terminaría todo,
porque la máquina estaba brindando apoyo a la mujer para seguir luchando por la vida, a superar el abismo silencioso que la separaba de este mundo. Se cuestionaba si todo era inútil y no tenía sentido. En aquel momento, se le ocurrieron pensamientos insignificantes que trató de no pensar. Pero en la misma medida estaba de acuerdo con ellos. Al observar a Sara, Diego se dio cuenta de que se encontraba ante un futuro desconocido e incierto. A pesar de que le agradaba el papel de líder en una cadena de salones prestigiosos, reconocía que no era un experto en la industria de la belleza. A pesar de disponer de gerentes y administradores en cada área de la cadena, Diego se limitaba a consultar con ellos sin plantear nuevas medidas para impulsar o mejorar la calidad. Simplemente se dejaba transportar por la corriente. Dado que se percató de que estaba frente a una compañía consolidada, experimentó una sensación de satisfacción personal. No obstante, su acuerdo con las empleadas no era adecuado, ya que destacaba constantemente su posición como líder y no apreciaba a las subordinadas. En ocasiones, adoptaba un tono contundente y hacía comentarios innecesarios a las subordinadas ante el personal. A pesar de que disfrutaba del poder, la comunicación con Vanessa se volvió más complicada. Él no soportaba a esa niñita, quien ni siquiera era su responsabilidad. Al dirigirse a la guardería para recoger a la niña, la encargada de la guardería le solicitó que permaneciera en silencio para conversar, y le comunicó que Vanessa llevaba 15 días llevando la misma ropa desgastada y descuidada. Asimismo, la niña se quejaba con frecuencia de patologías, dolores estomacales y presentaba erupción en la piel, indicando una evidente falta de higiene. Diego solucionó el problema de manera sencilla. Se fue con Vanessa al médico y le solicitó un permiso de reposo, el cual le entregó a la encargada de la guardería y dejó de llevarla. A partir de ese momento, la niña permanecía sola en casa, comiendo lo que encontraba en la nevera. Aún no tenía idea de cómo cocinar, por lo que comía pan y salchichas. A menudo Diego compraba frutas y dulces, y Vanessa disfrutaba de esta exquisita gama de productos. Cuando nadie le brindaba ayuda con el baño, aprendió a bañarse de forma individual. Se encontraba en la bañera blanca y baja, abriendo el grifo y enjabonándose las manos, generando aromas agradables por todo su cuerpo, desde la cabeza hasta los pies. Vanessa recogía agua con un cucharón pequeño y se mojaba con agua por sí misma, orgullosa de ser tan independiente. No le dijo nada a Diego, porque él se enfadaba mucho cuando ella comenzaba a hablar con él. El carácter, antes alegre y curioso, de la niña empezó a cambiar. Vanessa se volvió silenciosa, inquieta en su interior. Su padre no compartía con ella y casi toda la noche permanecía en su habitación, leyendo libros infantiles y hablándole a sus muñecas. Todos los días esperaba el regreso de su madre, pero transcurrió un año de espera sin que hubiera ninguna esperanza de que Sara se recuperara. La mujer permanecía en estado de coma profundo y la máquina de soporte vital era la única que la mantenía, físicamente conectada al mundo real. Al visitar a su esposa, Diego preguntó al médico acerca de cuándo podía hacer un pronóstico definitivo. El médico le decía que no había mejoría, pero que tampoco era fatal, por lo que solo podía esperar cambios. Diego expresó sus dudas acerca de la capacidad de prolongar la situación actual. Y solicitó al médico tener en cuenta la posibilidad de desconectar la máquina, señalando en particular la gravedad de la situación de Sara y la responsabilidad que tenía sobre él. En cuanto al destino de la paciente, le comunicó al médico que tomar esa decisión le resultaba difícil, pero planteó la idea de que quizá era la única opción en ese momento. En su ámbito de trabajo, en la oficina del salón de belleza, Diego se mostró cautivado por nuevas experiencias. Se sintió cautivado por Delia, una joven brillante y agradable empleada. En ese contexto, el recientemente nombrado líder frecuentemente se dirigía a Delia, quien siempre mantuvo una actitud respetuosa y apropiada. Le hizo saber que no tenía intención de establecer ninguna relación personal con él, a excepción de la laboral. Esta actitud afectó el ánimo del hombre, quien estaba convencido de que lograría sus objetivos, ya que solía alcanzar lo que deseaba. Caminando a casa, Diego se enfrentó a otra sorpresa sorprendente. Se encontró la cocina llena de agua y fragmentos de una jarra de cristal rota en el suelo, que fue la gota que llenó el vaso. Al observar el escenario, preguntó con enojo a Vanessa acerca de lo que había ocurrido.
La niña, con la cabeza llena de golpes y aferrándose a su osito de peluche contra su pecho, dijo que se le había caído la jarra de forma accidental. Diego le dijo a Vanessa que no tocara objetos que podían romperse, y le preguntó cómo había accedido a la cocina. Vanessa explicó que tenía hambre, pero él le reprochó su falta de paciencia, ya que podría haber esperado que él llegara. A pesar de que la niña percibía la furia de Diego, temió agravar la situación con algún sonido o movimiento adicional, y se convirtió en una sombra silenciosa e invisible. A pesar de que Diego se dirigió a Vanessa con el propósito de darle un manotazo, algo lo interrumpió en el momento oportuno. Se mostró enfadado y advirtió a la niña que pronto sería trasladada a un lugar con una disciplina estricta, donde no se le permitiría que se relacionara con las pertenencias de los demás. Asimismo, señaló que tenía la oportunidad de que él fuera considerado, evitando obligarla a llevar a cabo tareas desagradables como ingerir avena con grumos o limpiarse los dientes, lo cual no agradaba a los niños de su edad. Vanessa dijo que su madre no la entregaría a nadie, a lo que Diego respondió: «Oh, por Dios, niña tonta. Tu madre nunca despertará, así que podrías olvidarte de que ella vuelve por aquí. Ahora estás bajo mis órdenes». Finalmente, le ordenó a la niña retirarse a su cuarto, reprendiéndola por lo sucedido con la jarra. Vanessa salió corriendo, abrumada por el miedo de perder no solo a su madre, sino también su hogar. Recordando lo asustada que había estado la mañana anterior en el jardín de infantes, y llorando amargamente al sentir que abrazaba a su mamá por última vez, había pasado un año desde ese suceso. Pero la niña seguía viendo la escena ante sus ojos como si fuera ayer. Vanessa se subió a la cama y volvió a estrechar el osito de juguete contra su pecho. Las lágrimas corrían por sus mejillas sin cesar, mientras su pequeño cuerpecito no dejaba de temblar. Diego no podía dormir esa noche. Se levantó pensativo y se dirigió hacia la cocina, fumando y paseando por la habitación. La imagen de su mujer estaba en su mente. Ella seguía tumbada en la cama del hospital, con el rostro pálido en la penumbra. La máquina pitaba y no se producía ni un solo movimiento. El hombre se encontraba inquieto, pues el paso que estaba a punto de dar era pesado por razones puramente humanas. Si Sara hubiera muerto hace un año durante un ataque, habría sucedido en pocos minutos. Y no habría habido tiempo para la conciencia, no habría sufrido y se habría ido de este mundo con la cabeza bien alta. Pero ahora, cuando la mujer, por su culpa, durante un año estaba en la frontera entre la vida y la muerte, era tan difícil de encontrar la determinación para completar lo que empezó. Diego se mostró convencido de que podía tomar una decisión acertada. Pensó en voz alta en la tranquilidad de la noche, acerca de que el negocio de Sara podría ser su negocio. Y quizás él podría administrarlo mejor que Sara. Aprovechar todos los ingresos que se obtenían en ese lugar. Y disfrutarlo. Asimismo, la joven Vanessa estaría mejor en un orfanato, ya que él nunca había tenido la oportunidad de lidiar con niños, y la niña sería una carga innecesaria para él. Diego giró con firmeza la cabeza, observando la entrada de la habitación de la pequeña Vanessa, en la que ella dormía con calma. La joven niña todavía no tenía idea de lo que les esperaba a ella y a su madre. Durante la mañana, Diego implementó su plan, al dirigirse al hospital para conversar con el médico encargado de la atención de Sara. Diego abordó la conversación cuando se encontraban solos en la consulta del médico, señalando que recordaba información acerca de la salud de su esposa. Sugirió que quería obtener información acerca del estado de Sara, teniendo en cuenta un suceso que tuvo lugar la mañana anterior, antes de que Sara trasladara a su hija a la guardería. Diego señaló que Vanessa había estado jugando al médico junto a Sara, utilizando la caja del botiquín casero y el azucarero. Aunque inicialmente pensó que solo era un juego, tuvo la impresión de que la niña podría haber colocado azúcar y algunas pastillas en el té de Sara, lo cual era peligroso debido a la diabetes. El médico se mostró sorprendido de que Diego recordara este suceso después de un año, y este respondió que cada día esperaba la recuperación de su esposa, percatándose ahora de la gravedad de la situación. Diego reconoció que ya no podía relacionarse con su hijastra, pues creía que inadvertidamente había causado un daño a su madre. A pesar de que el médico trató de tranquilizarlo, asegurándole que Sara permanecía viva, Diego decidió eliminar la máquina de soporte vital.
Tras la visita al hospital, se dirigió a las autoridades competentes para abordar la situación de Vanessa y, finalmente, la trasladó a un consultorio psiquiátrico. En breve, aquella misma tarde, surgieron dos mujeres, a las cuales les relató la vivencia de cómo la niña aparentemente había dejado a su madre en coma. Vanessa se asomó por detrás de la entrada del consultorio, intentando comprender de manera precisa acerca de qué se encontraban conversando. Y finalmente, la llamaron. Una de las mujeres enigmáticas le preguntó a Vanessa por qué había colocado azúcar y medicamentos del botiquín en la bebida de su madre. La joven negó esto con gran sorpresa, señalando que nunca había hecho tal cosa. No obstante, Diego la acusó con firmeza e indignado por suponer que esté mintiendo por miedo. Vanessa exclamó que en realidad no lo había hecho y lloró, percatándose en realidad de que no era ella a quien iban a creer, sino al adulto. Se cuestionó por qué los adultos siempre creen a la gente como ellos, y a los niños se les imputa la responsabilidad de inventar historias y llevar a cabo acciones desagradables. Las mujeres examinaron la información de Vanessa y proporcionaron a Diego una especie de lista. A los pocos minutos, le llamaron nuevamente al consultorio. La niña se sentó y lloró a causa de la tristeza que la embargaba. Diego le comunicó que en breve se trasladaría a otro lugar, a un orfanato. A pesar de sus críticas y de explicar que tenía una madre, Diego señaló que Sara fallecería pronto, según lo confirmado por los médicos, y que él no podía ocuparse de ella debido a que no era su padre. Vanessa se negó a marcharse del lado de su madre, pero Diego la sujetó con firmeza y la observó fijamente con rabia, señalando a los ojos que él era quien decidía todo en ese lugar. La joven asintió en silencio, comprendiendo que era preferible no conversar con su atormentado padre, quien la odiaba. A la mañana siguiente, Diego se dirigió al hospital para observar a Sara, con el propósito de tomar una acción decisiva. Se encontraba dispuesto a eliminar la máquina de soporte vital. Vanessa, quien había decidido marcharse, se escabulló silenciosamente por la puerta y salió corriendo. Al abrir y cerrar la puerta del piso que se encontraba tras él, Diego activó un botón previamente y desbloqueó su vehículo a distancia. Vanessa avanzó con rapidez y se refugió en el suelo entre los asientos, acurrucada en estampidos. Diego se dirigió al vehículo y aceleró el motor. Durante todo el trayecto, Vanessa permaneció inmóvil. Al llegar a la entrada del hospital detuvo el vehículo, y la niña se detuvo sin pronunciar un sonido y se escondió detrás. Diego se dirigió al ambulatorio médico mientras Vanessa caminaba hacia una enfermera que se encontraba en el lugar, solicitándole ayuda para localizar a su madre, Sara, quien se encontraba en estado de coma. Se mostró sorprendida por haberse perdido y olvidado el número de la habitación. Al observar la ansiedad de la niña, la enfermera se apresuró a asistirla y se dirigió hacia el mostrador de recepción. Después de encontrar el nombre adecuado, sonrió y apoyó a Vanessa en la búsqueda de su madre. Al abrir la entrada de la habitación, Vanessa observó a su madre, y su corazón empezó a estremecerse con tanta fuerza que parecía sofocar el sonido de los instrumentos médicos. La niña no se dio cuenta de la expresión desagradable del rostro de su madre ni de los tristes rasgos de sus labios. Su atención se centró en su expresión tranquila y serena, comprendiendo que su madre estaba presente a pesar de las afirmaciones de Diego y los médicos. Al acercarse a su madre, Vanessa le acarició con afecto la mano con su pequeña palma, tratando de transmitirle amor y recuerdos mediante ese contacto. Vanessa llamó a su madre, señalándole lo mucho que la extrañaba y solicitándole que se despertara. Durante un instante, sintió que los dedos de su madre se estremecían en su palma. O tal vez se lo imaginó. En ese mismo instante, la puerta de la habitación se abrió de golpe y entraron Diego acompañado del médico. El hombre se sorprendió mucho al ver a su hijastra y, olvidándose de sí mismo, le gritó groseramente a la pequeña. Vanessa intentó llamar la atención de su madre, diciéndole entre sollozos que se encontraba muy enferma y que Diego estaba por enviarla al orfanato. La niña esperaba que su madre la escuchara, pues no creía que ella fuera a morir. Diego se acercó e intentó apartar a Vanessa de la mujer, pero la niña se aferró al lateral de la cama de hierro. El hombre siguió apartando a su hijastra, diciéndole al médico que tenía que hacer lo que habían venido a hacer. El médico suspiró y contestó que, puesto a que su decisión era definitiva y deliberada, le quitarían el soporte vital a Sara.
Vanessa gritó y se retorció. Consiguió morder la mano de Diego, haciendo que éste chillara y le soltara los dedos. La niña volvió a agarrar la mano de su madre y comenzó a agitarla intensamente, suplicándole que despertara, ya que querían deshacerse de ella y pronto moriría. Afirmaba saberlo todo y le pedía a su madre que venciera aquel mal, ya que ella era como una bella durmiente. La expresión facial de Vanessa se distorsionaba de repente. Mostraba un tono rojizo y estaba completamente bañada en lágrimas. De pronto, las pestañas de la mujer temblaron sobre su rostro pálido y sus labios sangrantes se movieron ligeramente. Vanessa gritó, asegurando que su madre había tenido un movimiento, y acusó a Diego de mentir, exigiéndole que se apartara. En un acceso de ira, Diego logró empujar a la muchachita, quien salió despedida hacia un lado, impactando su cabeza contra el suelo de baldosas. El médico se indignó por las acciones de Diego. Afirmó que la pequeña no estaba mintiendo, que la madre de la niña sí había hecho un pequeño movimiento. Mientras aparecían reflejos en el rostro de la paciente, el médico presionó el botón de llamada al personal sanitario. La enfermera de guardia ingresó apresuradamente en la habitación, solicitándole ayuda para Vanessa, que se había golpeado la cabeza y pidiéndole que no la sacara de la habitación dado que era la hija de la paciente. El médico procedió a examinar a Sara y de inmediato se dio cuenta de que sus pupilas empezaban a responder a la luz. Los músculos faciales se ajustaban al tacto y sus dedos mostraban un movimiento constante. Confirmó que la paciente estaba recuperando la conciencia. Unos instantes después, Sara se encontraba consciente. Sara observó a las personas que se encontraban cerca de ella y preguntó en voz baja dónde se encontraba su hija, Vanessa, teniendo en cuenta que había oído su voz. En aquel momento, Vanessa, alejándose de los brazos de la enfermera, caminó hacia su madre y la abrazó con entusiasmo. Le dijo con alegría que la había salvado. Y le solicitó que no tardara tanto tiempo en volver la próxima ocasión, ya que estaba muy triste sin ella, y querían enviarla a un orfanato. Sara no comprendía lo que estaba sucediendo, y Diego trató de intervenir. Durante el relato, Sara escuchó que debido a que su hija le había puesto azúcar y algún medicamento del botiquín en la comida y en la merienda, ella había entrado en estado de coma. Vanessa rechazó estas acusaciones y Sara se opuso con firmeza, señalando que su hija nunca le había dado de comer tales cosas y que antes de acompañar a Vanessa a la guardería, siempre ingerían algún refrigerio. Vanessa siguió llorando, señalando que Diego había deseado apagar la máquina de Sara para que ella falleciera. Sara se dirigió a Diego, quien le relató que llevaba un año en coma y que no tenía ninguna esperanza de que regresara a la normalidad. La joven Vanessa siguió señalando a Diego, señalando que pretendía enviarla a un orfanato. Sara, observando al médico, dijo que Vanessa permanecería con ella y le solicitó que contactara a la policía. Durante unas semanas, Sara se recuperó completamente y recibió el alta médico. Diego realizó diversos intentos para explicarle a Sara que no tenía intención de causarle ningún tipo de daño. No obstante, solo buscaba aliviar su sufrimiento. Sara solo confió en su hija, después de conocer la actitud desagradable de Diego hacia Vanessa. La mujer no quiso que Diego siguiera viviendo con ellas y le pidió que regresara con su familia. En un momento posterior, se realizó un juicio en el que Diego enfrentó algunos cargos, y los médicos involucrados también fueron examinados, aunque lograron esquivar su responsabilidad. Diego fue condenado y enviado a prisión, mientras que el negocio de Sara permaneció prosperando, aunque este aspecto era lo último en lo que ella pensaba. Para Sara, lo más importante era la salud y la vida de su hija. Sara y Vanessa se trasladaron a otro pueblo, lo cual hizo que sus vidas se volvieran más felices. Lo más importante era que madre e hija se encontraban juntas, y todos los responsables enfrentaron sus consecuencias. Con el traslado a un entorno distinto, Sara y Vanessa estrenaron un nuevo episodio. Sara, recuperada del coma, asumió la responsabilidad de controlar su negocio, los salones de belleza que tanto amaba, llevando a cabo cambios para mejorar la calidad del servicio y el entorno laboral. Asimismo, se esforzó por conciliar su vida laboral y familiar con el fin de disfrutar de más tiempo con su hija. Tras lograr estabilidad y seguridad, Vanessa estableció relaciones nuevas, destacando su relación con la encargada de la guardería.
participaba activamente en proyectos y concursos escolares. Además, Sara, mientras cuidaba de su hija, encontró tiempo para su propio desarrollo personal, llevando a cabo cursos de formación complementaria en gestión y marketing con el fin de mejorar la gestión de su empresa. Durante un tiempo, Sara conoció a Jorge, un compañero de trabajo que compartía sus intereses y su forma de contemplar la vida. Su vínculo se fue estableciendo con rapidez y Jorge se convirtió en un amigo de confianza. También estableció una hermosa amistad con Vanessa. Sin embargo, esa es otra vivencia. Si te ha gustado el vídeo, no olvides darle like y suscribirte, y si quieres conocer nuevas historias emocionantes y llenas de lecciones de la vida real, puedes verlas en nuestro canal.